Si tenéis vuestras Biblias, pues os invito a abrirlas, a tenerla a mano. Vamos a continuar con las predicaciones sistemáticas del libro de Hebreos. No es broma. Hoy es un día especial, la predicación es distinta. Mira, acabamos de cantar y de recitar un credo. Lo que creemos, en esto creo, se titula la canción. ¿Por qué? Porque como cristianos, todos nosotros nos identificamos con una serie de doctrinas o de verdades fundamentales. ¿Es así o no? Es así. Pero ojo, porque el cristianismo es mucho más que esto. El cristianismo es mucho más que una fe doctrinal. Cuidado, porque hay personas que pueden haber abrazado con su mente ciertas verdades doctrinales, pero no haber abrazado con su corazón a la persona de Jesucristo. Cuidado, porque puede haber personas que han tenido un encuentro con las proposiciones doctrinales de una iglesia local, pero que no hayan tenido un encuentro real y genuino con la persona de Jesucristo. Hay personas que siguen las prácticas externas de una religión, pero no siguen fielmente a la persona de Jesucristo. Y la fe que Dios utiliza para salvarnos no es una fe intelectual, no es una fe simplemente en una serie de doctrinas, es una fe práctica que produce un inmenso amor por Cristo. La fe no es algo que está quieto en un rincón de nuestra mente ahí que no se mueve. La fe verdadera es una fe en movimiento que nos impulsa a seguir a Jesús cada día de nuestra vida. Y a vosotras hoy, Marcela y Graciela, esta fe viva, esta fe en movimiento, hoy os ha traído aquí a dar el paso de obediencia del bautismo. Este es uno de los primeros pasos del seguimiento a Jesús. Ahora os espera por delante pues una larga carrera, como decía Isaac, una aventura de la fe. Pero yo estoy aquí para advertiros de algo. De verdad que mi intención no es aguar esta fiesta, porque yo sé que hoy estamos aquí de celebración, ¿no? Hoy es un motivo de gozo para Dios, es un motivo de gozo para el cielo, es un motivo de gozo para la iglesia, ver cuando pecadores arrepentidos y transformados por el poder de Dios deciden dar testimonio del milagro que Jesucristo ha hecho en sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Eso hay que celebrarlo. Pero tengo que ser sincero. Yo he visto a creyentes que en un primer momento recibieron la palabra de Dios con gozo, que en ese entusiasmo inicial decidieron bautizarse e iniciar el seguimiento a Cristo, pero que no calcularon el precio. Y cuando llegaron las dificultades del caminar con Cristo, se desanimaron. Y Cristo fue teniendo cada vez menos significado en sus vidas, cada vez menos, hasta el punto en que algunos han llegado a apartarse de aquel Señor que un día confesaron en su bautismo. Así que yo hoy no quiero hablaros acerca del bautismo, porque en primer lugar yo sé que vosotras sabéis muy bien lo que el bautismo significa. Hemos estado todo un año estudiándolo en el curso de bautismo. Yo quiero hablaros hoy de lo que va a implicar vuestro caminar con Cristo de aquí en adelante. Porque seguir a Cristo es mucho más que cantar esta canción y recitar un credo. Seguir a Cristo es mucho más que abrazar una serie de doctrinas. Seguir a Cristo es mucho más que asistir a una iglesia local. Y seguir a Cristo es mucho más que bautizarse. Comenzar el camino del cristiano es fácil. Lo difícil es permanecer fiel a Cristo a lo largo del camino. Jesús nos dijo que tenemos que entrar por la puerta estrecha, que el camino es angosto. Él no quiere que tengamos expectativas irreales de lo que va a implicar seguirle. Así que Él nos habla claro. Y hoy os quiero decir que a menos que haya en vosotras un profundo y sincero amor por Cristo, os va a ser imposible ser fieles a Cristo en vuestro caminar con Él. El conocimiento bíblico y teológico es muy importante, pero no será el conocimiento el que os sostenga en los momentos difíciles de vuestro caminar con Cristo. Recordad del apóstol Pedro. Estuvo 3 años con el mejor maestro, el mejor rabí de todos los tiempos, el mejor teólogo del mundo. El mismo Dios encarnado le daba sus enseñanzas con sus propios labios. Por si fuera poco, Pedro recibió revelación de manera sobrenatural. No sé si recordáis aquella escena donde le preguntan a Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, wow, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Pedro tenía un gran conocimiento teológico. Pero ese conocimiento teológico no le sostuvo en los momentos difíciles. Cuando el caminar con Cristo se hizo cuesta arriba y allí asomaba la cruz del Calvario, ese conocimiento no le sostuvo en pie. Él terminó negando al Señor hasta en 3 ocasiones,
Él terminó llorando amargamente por su pecado y él terminó volviendo a su antigua vida de pescador. ¿O es el amor a Cristo el que os sostiene en vuestro caminar como cristiana? ¿O ninguna otra cosa lo hará? No hay nada más importante para el cristiano que mantener viva la llama de su amor por Cristo. Y esta es una de las cosas que va a explicarnos Jesús en el pasaje de hoy. Yo quiero invitaros a que busquéis, si tenéis la Biblia, que la abráis en Juan capítulo 21, si tenéis el móvil, que lo encendáis en Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante. Y vamos a fijarnos en la conversación que Jesús tuvo con Pedro poco tiempo después de que éste le negara y de que volviera derrotado a su antigua vida de pescador. Jesús se aparece de nuevo, están en la playa, los discípulos están comiendo y dice así, Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Dice, cuando hubieron comido, leo en la Reina Valera del 60, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, Pedro, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, Pedro. Esto dijo, dice el versículo 19, dando a entender con qué muerte habías de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Yo quiero recordar tres cosas con esta predicación. En primer lugar, el cristiano es aquel que ama a Cristo. En segundo lugar, el cristiano es aquel que sirve a Cristo. Y en tercer lugar, el cristiano es aquel que sigue a Cristo. Mirad, en estos versículos que hemos leído, Jesús le ha hecho 3 veces la misma pregunta a Pedro. Y es probablemente la pregunta más importante que Jesús le puede hacer a un creyente. ¿Me amas? Tú que me escuchas hoy, la pregunta más importante que Jesús puede hacerte es esta. ¿Me amas? Todo lo demás es secundario, pero esto es primario, esto es vital. Esto no se puede dejar. ¿Amas al Señor? Con esta pregunta Jesús está poniendo su dedo en el nervio vital, en el punto neurálgico de lo que hace a alguien un verdadero discípulo de Cristo. El amor a Cristo es el latido del corazón del cristianismo. Mira, si tú vas a la iglesia, si tú te has bautizado, te bautizas hoy, si tú has hecho un curso de teología, si tú has servido durante años en el ministerio, si a ti te gustan las alabanzas cristianas, si tú tienes un pescadito en la parte de atrás de tu coche, si tú disfrutas de los tiempos de comunión con tu iglesia, pero lo que caracteriza tu vida no es un profundo y amor sincero por Cristo, entonces algo anda mal en tu cristianismo. Terriblemente mal. Porque la esencia del cristianismo es el amor a Cristo. Mira, escucha esto. No hay fe salvadora donde no hay amor por Cristo. No hay fe salvadora donde no hay auténtico amor por Cristo. De hecho, el nuevo nacimiento, que es esa experiencia que ya estudiamos, ¿verdad?, en el curso de bautismo, el nuevo nacimiento, una experiencia que todos los creyentes verdaderos hemos experimentado, consiste precisamente en esto. Dios saca de nosotros un corazón de piedra que se resiste a Cristo, que no ama a Cristo, y nos da un corazón de carne, y con ese corazón de carne nos da amor por Cristo. Antes de nacer de nuevo éramos rechazadores de Cristo. Desde que nos convertimos y nacemos de nuevo, somos amantes de Cristo. Seguimos a Cristo. Así que en el Nuevo Testamento, la fe salvadora y el amor a Cristo son conceptos sinónimos. Y voy a poner unos textos para demostrarlo. Todos, la mayoría sabemos de memoria ese texto de Romanos 8:28, que dice, y sabemos que ¿qué? Que a los que aman a Dios, fíjate lo que dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿quiénes son estos que aman a Dios? Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Pablo está relacionando los que aman a Dios con los que han sido llamados a la fe salvadora según el propósito de Dios, porque son cosas sinónimas. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman, dice. El cielo está preparado para los que le aman. No hay cielo para los que no aman a Cristo. En Santiago 1:12 dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿para quién? Para los que le aman. Todos nosotros vamos a estar un día cara a cara delante de Dios, nuestro juez. Pero solo recibirás la corona de vida si eres de los que le ama con un amor profundo y sincero. Estos textos nos recuerdan que el epicentro de lo que significa ser cristiano es el amor a Cristo. Y yo sé que he dejado allí a Pedro en Juan 21, pero es que yo quería dejar claro esto antes de meternos en eso. El epicentro de lo que significa ser cristiano es el amor a Cristo. Lo que determina que tú eres un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, no es que simpatices con otros cristianos. No es que te resulte agradable lo que se hace en la iglesia. A veces damos por hecho que alguien es cristiano pues simplemente porque en su casa escucha alabanza cristiana, porque le gusta ir a la iglesia, porque se siente bien en estos ambientes, porque disfruta. Pero nada de esto identifica a un verdadero creyente. El epicentro del cristianismo es el amor a Cristo. Pero cuidado, porque este amor a Cristo, Graciela y Marcela, este amor a Cristo no es estático. Este amor a Cristo no siempre está en un mismo punto, nunca está parado en un mismo sitio. El amor a Cristo siempre está fluctuando. A veces está aquí arriba, otras veces decrece y está aquí abajo, pero nunca está estático en un punto. Así que ahora mismo, tú que me escuchas, ahora, o tu amor por Cristo está creciendo o tu amor por Cristo está en declive, no está estático. Precisamente por esto, nuestro amor por Cristo debe cultivarse cada día, debe nutrirse mediante la oración, permaneciendo en la palabra de Dios, con la adoración, con el compañerismo, con otros creyentes que aman a Cristo. Y cuando vosotras estéis sumergidas en la palabra de Dios, en la oración, en la comunión con otras personas que aman a Cristo, en la adoración, es como aquel que echa cada vez más leña al fuego. Y hacéis que ese fuego de vuestro amor por Cristo aumente y sea cada vez más fuerte. Pero cuando vosotras os alejéis de la iglesia, os alejéis de la adoración, os alejéis de la palabra de Dios, os alejéis del compañerismo con otros que aman a Cristo, el fuego del amor por Cristo se va apagando y enfriando. No sé si recordáis las palabras de Jesús a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2:4. Después de elogiarla, le dice, pero tengo contra ti, iglesia, ¿que qué? Que has dejado tu primer amor. Este texto nos está enseñando que es posible que tus inicios en la fe cristiana hayan sido como una luna de miel, llena de emoción, llena de pasión por Cristo, pero que en algún momento de tu vida tú hayas dejado de cultivar el amor y este primer amor se vaya enfriando hasta el punto en que te vuelves tibio en tu amor a Él. Y eso fue lo que le sucedió a Simón Pedro. Cuando Jesús lo llama por primera vez mientras él pescaba allí en el mar de Galilea, le dijo, Simón, sígueme. ¿Y sabéis qué hizo? Él dejó al instante las redes, lo dejó todo y siguió al Señor. Él comenzó muy bien. Pero las pruebas del día a día y las dificultades del caminar con Cristo enfriaron su amor por Él. Por eso yo quiero que entendáis que la pregunta que ahora Jesús le está haciendo 3 veces a Pedro es la pregunta más importante de todas. Esa es como una pregunta de diagnóstico. Pedro, ¿dónde estás en relación conmigo? Pedro, ¿me amas? Ahora, es muy evidente que Pedro ama a Cristo, ¿verdad? Porque todo creyente tiene cierto amor por Cristo, no podría ser de otro modo. Pero Jesús sabe que el amor fluctúa. O tu amor por Cristo está aumentando en este momento o está disminuyendo, dependiendo de distintos factores espirituales. Cuando Simón Pedro, aquel pescador galileo, fue llamado por primera vez, él recibió un llamado al servicio. ¿Recordáis lo que Jesús les dijo? Dijo, Pedro, tú eres pescador, pero sígueme porque yo te voy a hacer pescador de hombres. El Evangelio de Mateo nos dice que cuando Pedro recibió este llamado, él dejó al instante las redes
y comenzó a servir al Señor. Él dejó atrás su vieja vida, sabiendo que lo que Jesús le proponía, que el proyecto de vida de Jesús era más importante. Pero después de estos 3 años de ministerio, cuando las pruebas hacen que el amor de Pedro por Cristo se enfríe y se debilite, Pedro termina negando al Señor. Pedro termina hundido en la culpabilidad de su pecado, llorando amargamente. Y lo primero que sucede cuando nuestro amor se enfría es que volvemos a nuestra vieja vida. ¿A dónde volvió Pedro? A su barca, de donde el Señor le había sacado. Cuando vuestro amor por Cristo se enfríe, vais a ser tentada a volver a la barca de la que el Señor os ha sacado, a vuestra vieja vida. Si vosotros leéis el principio del capítulo 21 del Evangelio de Juan, veréis que Pedro se ha olvidado ya del llamado al servicio que Dios le hizo, ha vuelto a la pesca y no solo se ha ido a él, sino que ha arrastrado tras sí a todos los demás discípulos. Pero Jesús se aparece ahora en el versículo 15, en Juan 21, y lo primero que hace es recordarle su llamado a servir. Fijaos, versículo 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Vamos a parar aquí. Fíjate cómo le llama Jesús. No le llama Pedro. Le dice Simón, hijo de Jonás. Y Simón es el nombre que Pedro tenía antes de seguir al Señor por primera vez. De alguna manera lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, Pedro, estás actuando como ese viejo hombre. Está saliendo ese viejo yo, esa vieja naturaleza. Has vuelto a tu vieja vida. Estás permitiendo que tu amor por mí se enfríe, se debilite. El Pedro de hoy, el que vemos aquí, tiene mucho más conocimiento teológico que el Pedro de hace 3 años, pero tiene menos amor por Cristo. Por eso Jesús pone su dedo donde sabe que está el fallo y le pregunta, versículo 15, Pedro, ¿me amas más que esto? Y esta es una buena pregunta que hoy todos nosotros tenemos que hacernos. Y la palabra que Jesús está usando aquí para amor, para decir me amas, es la palabra agapeo. Es el término griego más fuerte para hablar acerca del amor. No habla de un amor superficial, habla de un amor comprometido profundamente, de una lealtad feroz a Cristo por encima de todo lo demás. Es un amor apasionado que no pone condiciones. Ese es el amor por el que Jesús le está preguntando a Pedro. Pero en esta primera pregunta Jesús añade algo más. No solamente le dice me amas, le dice me amas ¿qué? Más que estos. ¿Qué significa esto? Hay 2 opciones y probablemente las 2 estuvieran en la mente de Jesús. La primera opción es que Jesús se estuviera refiriendo, al decir más que estos, a los otros discípulos que estaban alrededor de Pedro, porque recordad que hace solo unos días atrás, Pedro se ha puesto allí delante de todos los discípulos, todo fanfarrón, y ha dicho, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré, y aunque todos huyan, yo no huiré, mi amor por ti. Así que de alguna manera Jesús le estaría diciendo, Pedro, hace unos días tú te pusiste por encima de ellos. Tú dijiste que aunque ellos me negaran, tú nunca lo harías, que tu amor por mí era inamovible. Pero Pedro, te equivocabas. Y en la prueba, en la dificultad, tu amor por mí se debilitó. Y me negaste delante de todos. ¿De verdad, Pedro, de verdad me amas más que estos? Y la otra opción, la segunda opción, es que más que estos o más que estas cosas, que también se puede traducir así en el griego, sea una referencia a la barca de pesca, a las redes, a todo aquello que representaba la antigua vida de Pedro. En otras palabras, Pedro, ¿me amas más que al mundo? ¿Me amas más que a esas cosas de las cuales yo te rescaté en el pasado? Sea una cosa o la otra, o las dos a la vez, lo que Jesús le está diciendo es, Pedro, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu devoción? ¿Dónde está tu amor? Y aparentemente, fijaos en la respuesta de Pedro, versículo 15. Parece que da una respuesta afirmativa. Jesús, dice, versículo 15, le respondió a Jesús, sí, Señor, tú sabes que te amo. Su respuesta es afirmativa. Porque hasta cierto punto todos los creyentes aman a Cristo. Pero atención, porque el verbo en griego que Pedro está usando ahí para decir que ama al Señor no es el mismo que Jesús ha utilizado, no es el verbo agapeo o ágape, es el verbo fileo.
El verbo agapeo, como he dicho antes, es un amor de más alto nivel, de una medida mucho más fuerte. Pero Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Pedro está utilizando un término de menor categoría, es un término que describe el amor fraternal, el amor entre amigos, es simplemente el cariño, el aprecio que le tienes a las personas. Es como bajar un escalón y además un escalón muy importante en relación con el amor ágape. Por eso si tenéis una Biblia que no sea la Reina Valera del 60, probablemente lo traduzca de otra manera. Lo traduzca como, sí, Señor, tú sabes que te quiero. O sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño. O sí, Señor, tú sabes que te aprecio. Pedro está siendo sincero en su respuesta. Está reconociendo que su amor por Cristo ha fluctuado, ha decrecido. Marcela y Graciela, yo quiero recordaros hoy que esto es una realidad también que se dará en vuestras vidas. Vuestro amor va a fluctuar. Hoy es un día de mucho gozo, es un día de mucha emoción, pero van a llegar días donde ese gozo se desvanezca y donde la emoción ya no sea tan intensa y donde el seguimiento a Cristo parezca exigir demasiado sacrificio. Es que es muy doloroso, es que cuesta. Y entonces vais a ser tentadas como Pedro a volver a la barca de la que el Señor os rescató. Y en este punto, donde Pedro reconoce que su amor por Jesús ha decrecido, uno espera que Jesús aproveche la ocasión. Uno espera que Jesús se acerque a Pedro y le diga, Pedro, lo siento mucho, pero así no se puede. Tú ya no puedes estar en el primer equipo con el resto de los apóstoles. Tú tienes que entregarme la camiseta, sentarte en el banquillo y quizá dentro de 2 años, si veo que tu amor por mí ha vuelto a crecer y a estar donde debe estar, entonces volverás a tener la camiseta y a estar en el primer equipo. Pero ahora, al banquillo. Pero fijaos en la respuesta de Jesús. En el mismo versículo 15, Jesús le dijo, Pedro, apacienta mis corderos. En lugar de juzgarlo, en lugar de sentarlo en el banquillo, Jesús lo está afirmando en su llamado a servir. Es como si Jesús le estuviera diciendo, mira Pedro, yo te llamé cuando eras pescador para hacerte un pescador de hombres. No te contentes con menos, Pedro. Yo quiero que tú seas una pieza clave en el primer equipo. Por tanto, ve, ministra, apacienta, lleva el alimento a mis corderos. Y los corderos aquí es una metáfora para hacer referencia a todos los creyentes. Jesús no espera que Pedro sea perfecto para restituirle al servicio, sino que Él lo comisiona a pesar de sus imperfecciones. Y yo creo que esto debe animar mucho nuestros corazones. Graciela, Marcela, todos los que hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor y lo hemos dicho públicamente el día de nuestro bautismo, escuchad esto. Tú no tienes que ser perfecto para poder ser utilizado por Dios. Porque de otro modo ninguno de nosotros sería utilizado por Dios. Pero si no lo ha hecho aún, llegará el día en que el enemigo va a tratar de convenceros de que sois demasiado pecadora, demasiado indigna para servir al Señor y para ser usadas conforme a su propósito. No deis cabida a esta mentira de Satanás. No deis cabida. Mira, el Señor usa a creyentes imperfectos para llevar a cabo sus planes y propósitos perfectos. Que se te quede esto grabado. El Señor usa a creyentes imperfectos para llevar a cabo sus propósitos y sus planes perfectos. Así que Jesús viene aquí a restaurar a Pedro a una vida de servicio y le vuelve a preguntar, versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús no está haciendo esta pregunta porque Él la desconozca. Él lo sabe todo. Jesús sabe perfectamente dónde está el corazón de Pedro. Jesús conoce a la perfección dónde está tu corazón ahora mismo en relación con Él. Él sabe el grado de amor que le tiene. Pero Jesús quiere que Pedro sea sincero consigo mismo. Es Pedro quien necesita reflexionar y reconocer que su amor por Cristo ha decrecido. Así que Jesús sigue apretando con el dedo ahí donde sabe que está la herida y sigue metiendo el dedo y ya ha quitado la concha y está saliendo sangre. Jesús pretende que Pedro se mire al espejo,
que examine su propio corazón y que conteste a la pregunta: ¿hay amor por Jesucristo en mi corazón? Y Jesús vuelve a preguntarle por este amor ágape. Pero fijaos en la respuesta de Pedro, versículo 16. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. De nuevo, Pedro tiene que ser sincero. Y él no utiliza la palabra ágape cuando dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dice: sí, Señor, tú sabes que te fileo, que te tengo aprecio. Pedro ha aprendido la importancia de ser sincero con Jesús. Él ya no va presumiendo como antes de su amor a Cristo. Él no procura aparentar como antes. Él ha aprendido la lección y sabe muy bien que Jesús sabe exactamente el grado de amor que Pedro le tiene. No va a fingir más. Así que no tiene más que abrir su corazón, exponerse a esta cirugía que Jesús le está haciendo en el corazón y decir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que mi amor por ti es menor de lo que debería ser, tú sabes que te aprecio. Y Marcela y Graciela, a lo largo de vuestro caminar con Cristo os vais a encontrar con personas que fingen su amor a Cristo, que lo fingen como Pedro, que tienen un disfraz de aparente religiosidad, pero que carecen de un sincero y profundo amor por Cristo. Y pueden engañar a muchos, pero no pueden engañar a Cristo. Pero ahora Pedro ha entendido que esa falsa apariencia de piedad no lleva a ningún lado, sino que lo hunde más en la amargura y en la desesperación. Él ha entendido que no sirve de nada aparentar religiosidad, porque Jesús lo sabe todo. Él conoce exactamente el grado de amor que le tiene. Y este pasaje está aquí para advertirnos a nosotros del peligro de fingir nuestro amor por Cristo. Ninguno de nosotros está exento de esto. Porque llegarán días, momentos de desánimo a nuestras vidas. Llegarán momentos de pecado, de lucha. Momentos donde nosotros sabemos que no estamos bien en nuestra relación con Dios. Pero donde queramos aparentar delante de los demás que sí lo estamos. Jesús sabe perfectamente cuándo tú has desviado tu mirada de Él. Jesús sabe perfectamente cuándo te distrajiste de las cosas espirituales. Él sabe en qué momento tu corazón se ha alejado de la verdad. Él sabe que te sientes débil o apático en relación a Él. Él sabe que no has estado acudiendo una y otra vez y permaneciendo y morando en Él como debería. Él sabe que batallas con pecados ocultos que te están destrozando. Él lo sabe todo. Y Jesús nos está diciendo como a Pedro: yo no estoy aquí para juzgarte. No he venido a condenarte. He venido para tenderte la mano, he venido para levantarte, he venido para restaurarte. Pero esto no será posible mientras no seas completamente sincero contigo y conmigo. ¿Me amas, Pedro? ¿Me ama Graciela? ¿Me ama Marcela? Eso es lo que nos preguntan. ¿Me ama José Daniel? El Señor nos está llamando a tener una relación sincera con Él. Así que Pedro reconoce que solo tiene un amor fraternal por Cristo. Él reconoce que las brasas de su corazón se han enfriado, que la llama se ha apagado. Pero mirad de nuevo la respuesta de Jesús, versículo 16. Pastorea mis ovejas. Yo no sé, yo leía esto y decía: Jesús, aquí algo anda mal. Pedro te está diciendo que te ama mal, que te ama menos de lo que debería, y tú le dices: pastorea mis ovejas. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que nos estamos encontrando cara a cara con la gracia y el perdón de Jesucristo. En Jesús conocemos al Dios de las segundas oportunidades. Y esto también son buenas noticias para nosotros. Porque aquí hay muchos, seguramente yo también, que sabemos que no estamos donde deberíamos estar en relación con Dios, en nuestra relación con Dios. Si tú eres uno de estos, yo quiero que sepas que hay mucha gracia y mucho perdón y mucha misericordia del Señor para ti. Pero ojo, no se trata de que Jesús esté haciendo la vista gorda a los pecados de Pedro y diga: venga, no pasa nada, continúa en tu pecado que yo te voy a usar igual, porque es por gracia. No es eso lo que Jesús está diciendo. Jesús le está pidiendo a Pedro que sea sincero. De ahí las preguntas: Pedro, ¿me amas? Sé sincero, sé sincero. Porque la sinceridad es la llave del arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento sincero, Dios nos extiende de nuevo la invitación a servirle. Dios quiere restituirnos.
Versículo 17, Jesús le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Así como Pedro negó 3 veces al Señor, ahora Jesús le está diciendo, Pedro, yo quiero que tú seas hombre, yo quiero que tú seas valiente y te sinceres 3 veces. Pedro, yo sé que estas preguntas son dolorosas para ti. Pedro, yo sé que hacerte esta pregunta delante de los demás discípulos tiene que ser humillante para ti. Sé que estoy metiendo el dedo ahí donde te duele, pero tenemos que hacer las cosas bien. No hay un camino más corto, Pedro. Yo quiero que tú seas sincero. Pedro, ¿me amas? Y es muy interesante que en esta tercera ocasión que Jesús le pregunta, ¿me amas? Jesús ya no usa el verbo agapeo que ha usado en sus 2 preguntas anteriores. Ahora utiliza el mismo término que Pedro ha estado usando para describir su amor. Jesús le está preguntando ahora, Pedro, ¿me fileas? Porque Jesús sabe exactamente en qué nivel está Pedro. Así que Jesús desciende al nivel de Pedro y cara a cara le dice, Pedro, ¿me fileas? Versículo 17. Y le respondió Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, que te fileo. ¿Qué respuesta más sabia la de Pedro? Le dice, Señor, tú sabes que te tengo aprecio. Tú lo sabes todo, Señor. Tú eres capaz de ver a través de mí. Tú me estás leyendo ahora mismo como un libro abierto. Lo que Pedro está reconociendo es lo que dice el autor de Hebreo en el capítulo 4, versículo 13. Dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, porque todo está desnudo y expuesto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y cuando Pedro se sincera por tercera vez, Jesús le dice por tercera vez, versículo 17, Pedro, apacienta mis ovejas. Marcela, Graciela, esto nos enseña que aun cuando nuestro amor por Cristo, no es lo que debería ser, aun cuando nuestro amor por Cristo no es perfecto, su amor por nosotros, su amor por vosotras sí lo es. Él nos ama con amor ágape. Él nos ama con amor incondicional y no hay nada que podáis hacer a partir de ahora para que Dios os ame más, ni nada que podáis hacer para que Dios os ame menos. Su amor es ágape incondicional. Y en los momentos de debilidad y de desánimo que vendrán, que os aseguro que vendrán, Él querrá siempre restauraros, siempre. Él no va a abandonar. No creáis la mentira del enemigo. Él no os va a abandonar, Él no tira la toalla, porque su amor por nosotros no es un simple fileo, no es un simple aprecio, es un amor comprometido, es un amor eterno, es un amor inagotable y es un amor incalculable. Así que la triple pregunta que Jesús le está haciendo a Pedro es como un examen. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿tú tienes afecto cada vez más profundo por mí? Pedro, ¿tú estás avivando la llama de tu amor por mí? Pedro, ¿hay pasión en tu alma por mí? Marcela, Graciela, esto es lo que va a sosteneros en vuestro caminar con Cristo, el amor a Cristo. Os será imposible seguir a Cristo de manera fiel si no hay auténtico y sincero amor por Cristo. Pero fijaos ahora en el versículo 18. Jesús le dice a Pedro, le hace una predicción, le dice, de cierto te digo, Pedro, cuando tú eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero fíjate ahora en mitad del versículo 18. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quiera. Jesús le está profetizando a Pedro que va a envejecer y tú dirás, pues vaya profecía, ¿no? Qué fácil de acertar, ¿no? Porque hay discípulos que murieron mártir sin tener la oportunidad de envejecer. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, Pedro, tú vas a envejecer, tú vas a llegar a ser un anciano, un viejito. De hecho, Pedro, vas a ser un anciano que no podrás cuidar ni de ti mismo. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Tú vas a necesitar que otro te ciña, que otro te vista, que otro te lleve al baño, que otro te levante de la cama. Eso es lo que sucede cuando somos viejos. Jesús le está diciendo, mira Pedro, yo sé que tú has sido una persona muy independiente, has sido un joven pescador fuerte, que ibas a donde querías, te subías a donde querías, todo lo que te proponías lo conseguías, pero Pedro, va a llegar el día donde vas a ser dependiente y débil. Y alguien tendrá que vestirte, y alguien tendrá que recogerte y llevarte a donde necesitas ir. Pero Pedro, tengo algo más que decirte.
Fíjate lo que dice el versículo 18. Pedro, van a llevarte donde no quieres ir. Pedro, alguien te va a arrestar. Pedro, alguien te va a encarcelar y te van a martirizar y te van a quitar la vida, Pedro, porque me amas, por la sencilla razón de que me ama. Y tú dirás, uy, eso no lo dice mi versión. ¿Cómo sabemos que eso es lo que Jesús le está diciendo? Bueno, fíjate en el principio del versículo 19, dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. En el versículo 18 Jesús le dice, Pedro, cuando seas viejo, extenderás tus manos. Y en el versículo 19 aclara que esto lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. La alusión es muy clara. Jesús le está diciendo, Pedro, si tú me sigues, vas a morir crucificado. Y es interesante porque hay un historiador muy conocido, Eusebio, del siglo III, siglo IV, que escribe que Pedro fue arrestado por predicar el Evangelio y que fue atado en una cruz con las manos extendidas y que cuando lo iban a crucificar, él pidió que lo crucificaran boca abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor y Maestro. Este es el Pedro al que Jesús restauró. Este es el Pedro que predicó en Pentecostés y 3.000 personas se convirtieron. Ese es el Pedro que entendió, que reconoció que nuestro amor por Cristo fluctúa y que es importante ser sinceros con Dios y no aparentar y no fingir y que es necesario dejar que Dios trabaje en nuestros corazones y volvernos vulnerables a Él para que Él nos restaure y nos dé un amor ágape, fiel, comprometido hasta la muerte como Pedro. Y Marcela y Graciela, esta predicción que Jesús le hace a Pedro está aquí, yo creo al menos, con dos propósitos que a mí me gustaría recordaros. La primera de ellas es que solo porque amáis a Jesús no significa que vais a tener una vida fácil. La vida de Pedro fue muy difícil. Él antes de ser martirizado y de morir crucificado fue encarcelado. Él sufrió el rechazo del mundo por amar a Cristo y me consta que alguna de vosotras también ha sufrido ese rechazo. Yo quiero que entendáis que seguir a Cristo y amarle como debe ser amado os va a costar todo. Y llegarán momentos de vuestra vida donde tengáis que renunciar a cosas que vuestro corazón ama, porque amáis a Cristo más que a esas cosas. Y en segundo lugar, este texto está aquí para recordarnos que Jesús tiene vuestro futuro en sus manos. Jesús no solamente conoce el futuro y el final de la vida de Pedro, Jesús conoce perfectamente el futuro y el final de vuestra vida. Así que vivid para la gloria de Dios, de modo que aún con vuestra muerte podáis dar gloria a su nombre. Y quiero acabar con el versículo 19. Hemos visto que el cristiano es aquel que ama al Señor, el cristiano es aquel que sirve al Señor, pero fijaos las últimas palabras del versículo 19. En el versículo 18 Jesús le ha dicho a Pedro, mira Pedro, cuando tú eras joven esto, Pedro, cuando tú seas viejo esto, pero ahora en el versículo 19 vuelve al momento presente y le dice, dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Esta es la invitación más repetida en los labios de Jesús de todas las que Él hace. Sígueme. Jesús no está diciendo, ve a la iglesia y siéntate. Él está diciendo, levántate cada día y sígueme. Esto es otra definición de lo que es ser un verdadero discípulo, un verdadero cristiano. Es alguien que se mueve hacia Dios cada día. Es alguien que sigue a Cristo y que sigue a Cristo sin importar el costo. Porque recordemos que Jesús le acaba de profetizar a Pedro que seguir a Cristo le va a costar morir crucificado. Y aún así Jesús le dice, sígueme. Y Pedro no pregunta, ¿a dónde, Señor? Él sabe lo que implica seguir a Cristo. Seguir a Cristo es no seguir la corriente de este mundo. Seguir a Cristo es no seguir los valores de este mundo. Seguir a Cristo es, como dice la canción que ahora cantaremos, tener la cruz delante y al mundo atrás. Seguir a Cristo es no transitar por el camino ancho de esta vida, sino por el camino angosto. Seguir a Cristo requiere un compromiso firme. Seguir a Cristo significa ir a cualquier lugar al que Jesús os mande. Seguir a Jesús significa obedecer, sea lo que sea que Él te mande. Seguir a Jesús significa sufrir por su causa, como Pedro, si es necesario. Seguir a Jesús significa dar lo que sea que Él te pida. Seguir a Jesús significa estar completamente rendido a Él. Seguir a Jesús significa morir a ti mismo y vivir cada día para Dios. Marcela, Graciela,
Esto es lo que el Señor os pide a vosotras. Esto es lo que estaréis diciendo dentro de unos minutos cuando os bauticéis y reconozcáis a Jesucristo como vuestro Señor y Salvador. Seguir a Cristo significa imitar a Cristo. Vivir como Cristo vivió. Es creer lo que Cristo creyó. Es hablar lo que Jesús habló. Es amar lo que Jesús ama y odiar lo que Jesús odia. Es rechazar lo que Jesús rechaza. Significa que estáis llamadas a ser la representación de Cristo en la tierra. De hecho, no sé si sabíais que la palabra cristiano es un diminutivo de la palabra Cristo. Y significa pequeños Cristos. Estáis llamados a ser pequeños Cristos en este mundo. Todos los que estáis aquí hoy, no solo Marcela y Graciela, ¿estáis siguiendo a Cristo? Hay una pregunta previa a esta. ¿Amas a Cristo? ¿Estás en llama por Cristo? ¿Estás cultivando tu amor por Cristo? ¿Eres un apasionado de Cristo? ¿Hablas a favor de Cristo? ¿No te avergüenzas de Cristo? Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro y eso es lo que Jesús te está diciendo a ti hoy. Sincérate delante del Señor. Hay que darlo todo por Él. ¿Estáis dispuestas a poner vuestras vidas sobre el altar como un sacrificio vivo y santo? Yo dije al comienzo que no quería aguar esta fiesta y sé que las palabras que acabo de decir son muy duras, son muy serias. Pero yo no quería venir aquí y celebrar algo sobre falsas expectativas. Mi misión como pastor de esta iglesia no es diluir las exigencias de Jesús para hacerlas más agradables a las personas, porque eso solo produciría un gozo temporal y engañoso. Mi misión es recordar que aquí hay personas hoy, hay personas que necesitan ir al Señor ahora mismo y decirle: Señor, aunque he querido ignorarlo, Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú sabes que me he alejado de ti. Señor, tú sabes que mi amor por ti ya no es lo que un día fue. Señor, ¿qué necesito para amarte más de lo que lo hago hoy? ¿Qué necesito para amarte más de lo que te amé aquel día cuando te conocí? ¿Qué necesito para amarte más que aquel día cuando me bauticé y di testimonio público de mi fe en Jesús? Señor, ayúdame a amarte más que en cualquier otro momento de mi vida. Y si tú le buscas con sinceridad, si tú eres sincero como Pedro, aunque duela, aunque Jesús esté metiendo el dedo ahí en la herida, Jesús está dispuesto a bajar a tu nivel. Jesús sabe exactamente dónde estás y Jesús está dispuesto a tenderte la mano. Él solo te pide que le ames con sinceridad. Ámalo, sírvele y síguele. ¿Por qué no nos presentamos delante del Señor? Os invito a poneros de pie y vamos a hacer una oración sincera antes de cantar esta alabanza. Padre, te damos las gracias por tu bendita palabra. Te damos las gracias porque reconocemos que tu palabra es inspirada y que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y así como tú le preguntabas a Pedro: Pedro, ¿me amas? Hoy tú presionas nuestros corazones con esta pregunta: ¿me amas? Y si somos sinceros, Señor, nosotros tenemos que reconocer como Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes exactamente en qué punto está nuestra relación contigo. Tú sabes todo lo que está sucediendo en nuestra vida y conoces incluso mejor que nosotros las profundidades de nuestra alma. Gracias, Señor, porque tú nos amas con amor ágape, con amor incondicional, aun cuando nuestro amor por nosotros no es lo que debería ser, cuando nuestro amor por ti no es lo que debería ser. Gracias, Señor, porque como a Pedro, tú también nos comisionas hoy. Tú nos tiendes la mano y nos dices, nos invitas a servirte. Y gracias, Señor, porque como a Pedro, hoy nos das un llamado a cada uno a seguirte. Señor, oramos de manera especial por Marcela, por Graciela, y te pedimos que las ayudes, que las capacites para amarte con un amor puro y sincero, para que te sirvan con gratitud y con gozo, para que te sigan fielmente, aunque eso suponga perder el mundo entero para ellas. Señor, bendice este paso de obediencia que ellas van a dar para honrar el nombre de Cristo. Y
Si hay alguien hoy aquí, Señor, que no está en el camino del seguimiento, yo te pido, Señor, que tú te reveles a su vida, que le muestres tus virtudes de tal manera que se enamore de ti y deje el mundo atrás y te siga. Y si aquí, Señor, hay creyentes que conocen tu palabra, pero que han dejado que su amor por ti se enfríe, yo te ruego, Señor, que utilices esta predicación para estimular nuestros corazones, para marcar un antes y un después. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.